Hola, Hola, Karin, profe. ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias, buen día. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal el frío? Hoy hace menos, ¿verdad? No, acá hace más hoy. ¿Sí? Uno acá, ahora sí que acá abajo Sí. hace menos frío. Ay, bien. Hola, Jenny, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bien, chicas, Buen día. Aranza, buenos días también, ya está por aquí. Bien, en lo que nos contestan. Chicas, el día de hoy tengo muchos problemas con el internet, me está sacando a cada rato. Entonces, si persiste como hace rato, lo que hice con sus compañeras, pues fue hacer llamada grupal por WhatsApp para poder, dar la sesión. Entonces, en caso de que me saque, lo que voy a hacer es pues la llamada grupal por el WhatsApp para que podamos continuar con la sesión, chicas, porque si no, no la podemos llevar a cabo. ¿Les parece? Entonces les comento para que no me vean de pronto salir y luego regresar y otra vez salir y regresar, pero vamos a ver qué pasa. A ver, déjenme ver. Y no sé, ahora mi internet está fatal. ¿Cómo ha leído, Jenny? Profe, algo, como que otra vez adaptando, pero bien. Inicio de año con estreses. Sí, ya empezamos. Bueno, a veces además nos falta organizarnos un poquito, ¿verdad? Sí, ya, hay que ponerlo en práctica. Y Sí, sí funciona, ¿eh? sí funciona. Sí, cuando nos organizamos, sí. Déjenme mandarles por aquí. Sí. A ver si se van conectando. Es que sus compañeras no se conectan porque les digo hace rato, tuve que dar la clase por WhatsApp porque por el Zoom nada más de pronto no se pudo. Está raro este internet. Vamos a ver. Déjenme ver aquí nada más a sus compañeritas. Tania, Tene, Dulce. Ay, perdón, chicas, pero la tecnología de pronto nos juega malas jugadas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si se pueden conectar. Sus demás compañeras, Ceci, Lupita, se han estado conectando, Ceci no se conectó. ¿no? Ah, ok. Y Angie, creo. Bueno, no la vi. Ah, Angie sí también, de veras, ¿verdad? Se me estaba olvidando. Nos faltan ellas. ¿Quién más nos falta? A ver, ya está Dulce por aquí. Para ver quiénes están y si en caso de que me saque, pues ya les llamo por WhatsApp y ya sepa quién llamarles, si no voy a llamarles a todos y luego ni me pelan, entonces mejor a los que están. Muy bien, vamos a ver si se conectan. ¿Quién más? Muy bien, esperemos, ya está por aquí. Pues, Tania, esperemos que ya corra esto de manera normal, Tania, a ver qué pasa. Bueno, en lo que, ¿quién está? Está Lupita. N, Lupita, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. ¿Quién me falta? Irene. Ah, no. Dulce. Bien, Dulce. Tania e Irene, esperemos que no me saque. Yo reinicié mi internet.
Esperemos no me saque, que ya funcione, y si no, pues bueno, ya les comentaba, sería la misma dinámica, les llamaría por WhatsApp para que demos la clase, ¿sale? Porque si no, pues nos vamos a quedar sin ella. Entonces, espero que ya funcione de mejor manera mi internet. Hola, Lupita, buenos días. Buenos días. Ok. Bien, entonces, pues bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo de América Latina, lo que son, pues, qué es América Latina y varias de sus características. Les voy a compartir lo que estábamos viendo hace 8 días. Para retomar, me dicen si ya se cargó la presentación, por favor. Sí, ya se cargó, profe. Ok. Bien, hace 8 días, Cari nos preguntaba dónde estaba la Guyana francesa, ¿verdad? Bien, para Cari nada más para aclararle su duda, la Guyana francesa, Cari, estaba yo un poquito también perdido, me fui muy arriba, está en esta parte entre los límites entre Venezuela, entre Brasil, Venezuela, está por, ¿sí ves mi puntero, mi cursor? Bueno, está por esta región, ¿sale? Por aquí está la Guyana y la Guyana francesa. Por ahí andan la Guyana francesa, ¿sale? Para que no nos perdamos. Que es de hecho la única región que habla francés. Se supone que es todavía una colonia de Francia como tal, o sea, no es un país independiente, aún es una colonia. Acuérdense que durante las conquistas, pues bueno, todos estos países fueron conquistados por esas grandes potencias. Francia, Inglaterra, España, los portugueses, había otras potencias que también conquistaban, pero realmente las que vinieron a la región América, pues fueron estas, ¿no? Entonces, en gran medida, pues como ustedes saben, los españoles fueron los que conquistaron gran parte del territorio de Latinoamérica. Lo demás, pues bueno, nada más Brasil, Portugal y, bueno, las Guyanas que se quedan ahí. Como les decía, Costa Rica, que también habla, es cierto, no es Costa Rica, es no fue el nombre, sí, Costa Rica, que es parte de Estados Unidos, pero bueno, habla español, ¿sí? Bien, por ahí se quedó de tarea, bueno, les dejé de tarea, pero aparte en alguien el día de hoy iba a comentar Jenny acerca de lo que es, bueno, la educación como sistema, pero ahorita lo vamos a retomar, nada más vamos a terminar de ver, pues estas características que espero hayan leído del documento de lo que es la América Latina. Y bueno, nos quedamos en las crisis que existen en América Latina, ¿cierto? Ok. Como ustedes saben, en América Latina, pues hay crisis en todos los sectores. Al ser una gran hermandad de países, pues también comparten muchas de estas características en estas crisis que están pasando. En la parte social, en la parte política, en la parte cultural, en la de educación, en la salud, en la economía, existen estas características que son muy similares en todos los países de Latinoamérica. Se habla de que la principal crisis que sufre realmente Latinoamérica es social, y de esa crisis social se desarrollan todas las otras. La mayoría de países de América Latina, como les decía, son países en vías de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita están entrando esta dinámica precisamente de globalización con la finalidad de querer, pues, ser parte de los países primermundistas, no tercermundistas. Recuerden que incluso se nos denomina países tercermundistas, es decir, países que no han cumplido con estos parámetros que existen o que exige la dinámica global, la globalización, de los cuales términos ahorita, pues, los vamos a abordar. Bien. Eh, de manera general, parte de estas crisis que se viven en América Latina, pues bueno, millones de personas en América Latina no tienen casa, viven con situaciones de vivienda, de salario, muy, muy deplorables. Algo que afecta a América Latina es la pobreza extrema que se vive en esta región.
no solamente es una situación que ustedes vean que es en México, ¿no? Sino es una situación que afecta a todos los países. Yo les decía, vemos a México, vemos con una gran crisis, pero nos vamos a tal vez a otros países, Perú, Guatemala, Venezuela incluso, que a veces tienen crisis peores que la que vivimos en México, ¿no? Eso no quiere decir que nos debe dar orgullo, ¿verdad? Porque, pues no, pero sí son regiones que comparten estas características, ¿sí? Hay crisis política. En gran medida, todas las situaciones que también se viven al interior de las sociedades en lo que es América Latina tienen que ver con estas malas prácticas, digámoslo así, entre comillas, eh, no malas prácticas, digamos, a los gobiernos que han estado y que de alguna manera son los que han ejercido estas políticas al interior de cada país. Políticas en la educación, en la salud y en lo demás, que han sido decisiones tal vez que no han sido justas, es decir, han sido medidas que no han ayudado a los países a salir de esta situación en la que están, ¿sí? Se considera que no hay una igualdad, se considera que América Latina no tiene una situación de igualdad en su sociedad y esto también los lleva a otro. Pero como lo dice aquí en el documento, esta es una situación que no viene nada más de este momento. Realmente esto viene arrastrándose desde la época colonial, es decir, desde que llegan los españoles o más bien portugueses, franceses y conquistan, desde ahí se viene arrastrando toda esta serie de crisis que no ha permitido que nuestra región pues salga adelante. O sea, son problemas que ya tienen años y años y años. Así que em, algo que dice aquí muy cierto y que tal vez es lo que no ha pasado en otros países es el que le tenemos miedo a los gobernantes. Más bien, yo creo que más que le tengamos miedo, nos dejamos engañar, ¿verdad? Fácilmente en esta situación política donde cada que se tienen que venir elecciones, nos vienen y nos hablan bonito y ahí caemos, ¿no? Y sabemos que se va a repetir la misma historia, pero ahí estamos. Entonces, y esto es algo que no solamente pasa en México. Y ahorita lo van a ver, se vienen elecciones en nuestro país, ¿no? Ya sabemos cómo son nuestros futuros gobernantes, pero ahí vamos y les damos el voto. En lugar de realmente tomar decisiones como sociedad correctas y cambiar, como lo han hecho en otros países, incluso que han quitado a sus presidentes, derrocado a los gobiernos y demás, no, a la mayoría de los países latinoamericanos, digamos que así nos gusta la mala vida que nos dan nuestros políticos realmente. Algo que afecta a América Latina y sobre todo en todos los países es que las decisiones de un país, las decisiones de la sociedad de los países están en manos de unos cuantos y esos cuantos son esa clase de gobierno que cada uno de los países tiene. ¿Por qué? Porque así lo ha decidido la mayoría de ciudadanos que habitan en cada uno de los países. Y porque, bueno, los políticos en el caso de esta región, pues no se han dedicado a hacer política como debe de ser, ¿no? Sino realmente se han llenado de poder, de corrupción y demás que han hecho que precisamente nuestra región no funcione de la manera que nosotros quisiéramos, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones ahorita atacando sobre todo al neoliberalismo, que es esta globalización de la cual vamos a hablar, y en la que se oponen muchos sectores porque hay una gran desigualdad. Esta globalización, como ustedes lo pudieron investigar, aunque se en miras a un gran desarrollo, realmente ha causado solamente que existan países que dominen a otros, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de ese tema. Sí, entonces hay hay mucho en contra de esta situación de gobierno que se vive. Al 2019, vamos a hablar de 2019 porque 2020 apenas concluyó, ¿verdad? La desigualdad que existe en América Latina es de un 67%. Quiere decir que la gran mayoría, más del 50%, casi el 75% vive en una desigualdad social. Imagínense ustedes. Y esto, pues obviamente involucra que se arrastren problemas en todos los demás rubros, económico, político, educación, no todos acceden a los mismos servicios. O sea, ¿por qué? Porque esto afecta, ¿sí? Uno de los problemas que ya les había mencionado es que la corrupción es el punto que más ataca a los sistemas de América Latina. En México no se da la corrupción, ¿verdad? Ya se acabó desde que entró nuestro actual gobierno que dijo que ya se iba a acabar, ya no tenemos, entonces pues aquí ya no lo incluimos, pero todos los demás tienen este problema de corrupción, México ya no. Bien, entonces, los países con mayor problema en desigualdades ahorita que en esta situación que han estado viviendo, no porque México no los viva, pero México ya superó algunas cosas, están Chile, Venezuela y Bolivia. Lo podemos ver en noticias, Venezuela la situación que está viviendo, podemos ver a los chilenos igual y a los bolivianos. Por ahí también Perú estaba ahorita en crisis, entonces cada país
tiene problemas que van a afectar toda su estructura, ¿sí? Bueno, lo que debemos de hacer es que México, bueno, tenemos que alegrarnos que México ya no tiene corrupción, se acabó. En Uruguay también vemos que en esta parte Uruguay es uno de los que apuntan a tener una mejor situación de acuerdo a sus reformas, a lo implementado por el gobierno, sí, seguido por Perú, aunque teníamos por ahí algunos problemas de elecciones actualmente, pero es uno de los países que pudiera despuntar. Y México, que, bueno, de acuerdo a las expectativas que se tenían al primer año de gobierno del presidente, pues se tenía se tiene una expectativa del país. Estamos hablando a nivel región, pero vemos que, bueno, también están existiendo grandes retrocesos dentro del país que, bueno, vamos a tener que analizar posteriormente. Entonces, México es uno de los países que pudiera desarrollar si las políticas que se están planteando dentro del actual gobierno cumplieran con esta función, ¿sí? Y pues bueno, debido a estas crisis, pues vemos que Latinoamérica al año pasado tendría un menor crecimiento, y estamos hablando de crecimiento económico, es decir, los países no desarrollan más allá. Y en esto también se quedó México, ¿eh? No crean que los demás nada más, también México pasó por esta parte. Y pues bueno, esto es en gran medida actualmente a la situación que se vive de pandemia, ¿eh? Y esto le está pasando a todos los países, que obviamente se ven perjudicados en todas las demás áreas, ¿sí? Entonces, pues vean ustedes, hay un crecimiento muy bajo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿sí? Ahora bien, eh, dentro de estos países, Uruguay es el mejor calificado económicamente, es decir, el que ha tenido mayor crecimiento. Antes, no sé si ustedes habían visto noticias, Chile era el país que tenía un desarrollo amplio, pues bueno, ya fue desbancado por Uruguay, ¿sí? Y pues bueno, en el segundo lugar están en segundo y tercer lugar, pues vemos a Perú y a Colombia, es decir, México no está dentro de esos países, ¿verdad? Y en Venezuela, Argentina y Cuba es una economía, una situación económica muy mala, es decir, están sufriendo más todos estos situaciones que se están pasando. Van a decir ustedes que tiene que ver la economía, ¿verdad? Con que toda la educación funcione, pues bastante, porque de acuerdo a los niveles económicos que se manejan en cada país, es lo que se va a invertir en educación. Y yo les comentaba en el cuatripasado, por ahí creo que algunos de ustedes, que pues, por ejemplo, México en lugar de haber invertido más en su educación, todavía redujo su inversión, ¿no? De lo que se recomienda por organismos internacionales. Según la OCDE, cada país debe de invertir entre 6 y 6.5 de su Producto Interno Bruto en educación, es decir, un montón de dinero, ¿verdad? Y en México no, en México el actual presidente, como ya ven que estamos en austeridad porque pues, todo se lo gastan en quién sabe qué, pues bueno, él dijo, no, esto es mucho dinero, entonces México solamente está invirtiendo el 3.1%, es decir, la mitad de lo que se recomienda que los países deben de invertir en educación. Entonces, imagínense, pues no vamos a subir. Por eso es que se recortaron becas en ciencia, en tecnología, cultura, ¿no? Que es un pleito que todavía se tiene ahí por ahí con el presidente. Se han visto las noticias, ¿verdad? O no saben ni de qué les estoy hablando, chicas. Bien. Eh, Venezuela es el país dentro de toda América Latina con la peor expectativa, y ya lo sabemos, esto es un país que ha venido con grandes problemas interiores desde ya tiene bastantes años, seguido por Argentina, Bolivia y, bueno, Uruguay y Perú, pues son los que se esperan mejor. La debilidad institucional y la inseguridad, el desempleo, la falta de crecimiento, frustración de expectativas, pobreza y liderazgo, vemos que son aspectos que llevan a las crisis a estos países. En México, pues según nuestro presidente, no hay mucho desempleo, ¿verdad? Porque él siempre tiene otros datos, entonces él no dice que no hay mucho desempleo, estamos creciendo según él, según el modelo educativo que está proponiendo es el mejor, en fin, y no hay muchos pobres porque nuestro presidente siempre tiene otros datos, entonces, eso según en México, pero vemos que estos son puntos que pasan en toda América Latina, ¿sí?
Entonces, vean, aparte de eso, vemos problemas de medio ambiente, sistemas de pensiones inadecuados, salud pública inadecuada, violencia de género, inflación, y bueno, si le seguimos, pues vamos a ver que no solamente México, este, ¿cómo se llama? Le duele eso, ¿verdad? Sino a todos los países de Latinoamérica. Y hablando de educación, pues bueno, ya vimos que los sistemas de educación no están malos solamente en México, sino en todos los países. Ya vimos que la salud pública en América Latina está fatal, ¿no? Por ahí a inicios de este año, creo, de cuándo fue cuando se estaban los memes, ¿no? De que según el actual gobierno íbamos ya a tener un sistema de salud como Dinamarca, ¿no? Donde efectivamente los derechohabientes tienen todo, medicamentos y demás. En México, pues vemos que no. Pero bueno, no queremos, ¿cómo se llama? No queremos espantarlos con estas graves crisis de América Latina. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Cari, ¿no? Jenny, No, profe. Aranza, algo que quieran comentar de lo que han visto, han leído. Estoy diciendo mal de nuestra pobre América Latina. Estamos bien. Eh, ¿Qué será? Irene, ¿algo que desea anexar? Licenciado, está bien, licenciado. Dulce, algo que Simplemente la desea. educación, Ajá, la sí. educación, la educación en México, yo creo que no la toman tanto en cuenta. Somos así como que les ponen privilegio a otras cosas cuando en realidad la educación tiene que ser una de las principales cosas que se tienen que cambiar aquí en México, porque la verdad, tanto los jóvenes como los maestros les faltan recursos y a los jóvenes les falta motivación. Entonces, y ahorita, por ejemplo, yo lo estoy viendo con la beca que están dando a los jóvenes, a los de prepa, a los de secundaria, y la famosa beca de Benito Juárez. Y lo veo con mi sobrino, ¿no? Que a veces quieren gastar el dinero en otra cosa, o sea, no tenemos la cultura, pero esas culturas es porque no tenemos un sistema, no tenemos ese valor de tomar en cuenta la educación como algo para nuestro futuro, sino como que es nada más como como que ya lo hacemos como responsabilidad, no como obligación, como algo que hay, pues es que porque el gobierno lo quiere, nada más lo vamos a hacer, pero realmente el dinero que se les da a las personas no lo están tomando para eso. Entonces eso quiere decir que desde, desde los gobiernos pasados, o sea, nada más no toman en cuenta la educación y no nos han formado como debe de ser, licenciado. Sí, de hecho ahorita lo vamos a ver precisamente en la educación como sistema. En México, como en todos los países de América Latina, la gran mayoría, en el discurso político, en nuestros políticos, siempre la educación va a ser ese eje que va a mover al país y la educación es el centro de todo y entre mejores educados estén, mejores van a estar, pero pues vamos a ver que no, desafortunadamente nuestro sistema obedece a otros intereses de gobierno, de organizaciones internacionales, a la globalización y demás. Yo veía, bueno, en el caso de Dulce, Patti, que vieron problemas políticos y económicos, ahí debieron o ahí pudieron haber observado precisamente esta dinámica de por qué el sistema educativo en México no despega, ¿no? Porque es un sistema que obedece estos intereses que yo les mencionaba. Espero que lo hayan visto. Además, chicas, pues bueno, no lo han visto todavía, creo que todavía no ven esta asignatura, pero va ligado a esta parte también de entender el por qué el sistema no funciona, por qué el sistema no cumple con sus objetivos. Pero bueno, veía, por ejemplo, en esta semana leía un artículo de que la SEP va a cumplir ya 100 años, y que aquellos propósitos con los que fue creado la Secretaría, por ahí con Vasconcelos, lo vimos por ahí en Historia de la Educación,
con todo lo que se creó, con lo que se hizo, para lo que se estableció, que realmente de haber sido un gran sistema, acuérdense que hasta Dewey se asombraba del sistema de educación que en su inicio tuvo México, a lo que se ha convertido el día de hoy, el sistema educativo, ¿no? ¿Qué se ha hecho en 100 años para acabar con una institución que tenía un gran objetivo, una gran visión de cambiar al país y que pues desafortunadamente nuestros gobiernos no hicieron lo posible por hacer que esta secretaría cumpliera con ello? Pero bueno, puros corajes con México, ¿verdad? Pero, ¿qué le hacemos? Dulce, ¿alguna Yes. opinión? ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno, nada más como comentario, como que siento que la SEP cambió la visión y ahora ya no es ese sistema, sino que se ve como empresa, de cierta Sí. manera, porque Eh, pues ahora ellos nada más cumplen las demandas de algunos, ya no de todos, y ya como que han perdido ese valor, ¿no? De educar, como sus exacto. siglas lo dicen, ¿no? De una Secretaría de Educación. Sí, de hecho, aquí en su temario, si se dieron cuenta, viene un tema muy interesante que se llama la educación para la producción. Vamos a ver por qué el sistema nada más se encarga de producir mano de obra, desafortunadamente. Que eso es algo triste también, ¿no? Para todos los que con toda la ilusión estamos con una carrera y todo lo demás, y luego de pronto es también bueno darnos cuenta de esa triste realidad, pero que nos haga llevar a cabo otros ideales y mejorar precisamente al sistema. Muy bien, Jenny, gracias. Dulce, ¿alguna opinión? No, profe, creo que ¿No? ninguna. Ok, Tania, ¿algo que quiera opinar? No, profe, creo que no, ninguna. Bien, para entender estos procesos que han vivido los países, la región América Latina, y actualmente hablar del neoliberalismo y del proceso de globalización, del cual ya hemos hablado en otras sesiones, pero que vamos a retomar, precisamente es importante hacer énfasis y descubrir las características de lo que significa la globalización, la internacionalización y la mundialización. Son tres procesos que se dan en el mundo, pero que tienen características distintas y que de pronto a veces todos los países no están en esta dinámica y eso nos puede afectar. Bien, vamos a empezar por lo que es el proceso de globalización. Vamos a ver qué es la globalización. Jenny nos va a explicar lo que es la educación como sistema, ¿verdad? Sí. Bueno, primero tomamos estos procesos y ahorita seguimos contigo, Jenny. Bien, vamos a ver entonces. Déjenme ver quién. Cari, ¿nos puedes explicar, de acuerdo a tu investigación, qué es la globalización? ¿A qué se le llama el proceso de globalización? Ok, bueno, según mi investigación, ¿sí me escucha? Sí, claro. Ok. Globalización. Es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en el lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Ok. ¿Tú qué entiendes? De acuerdo a lo que has vivido, lo que has escuchado en las noticias, has leído en el periódico y lo demás, ¿tú qué entiendes por este proceso de globalización? Pues que cada vez el mundo está más conectado, ¿no? Que compartimos, por ejemplo, muchos sistemas, pues sí, a veces un país copia el sistema político, el sistema de educación, de salud, o sea, como que, ¿cómo explicarlo? Como que se está generalizando, ¿no? Como que está compartiendo más ideas, como que, pues sí, ¿no? Hay una mayor comunicación y muchos sistemas que a un país le sirven, a otro también. Entonces, digamos que yo entiendo eso. Ok, muy bien. ¿Alguien que quiera opinar respecto a su investigación o lo que encontraron, lo que es globalización? ¿Nadie? Bueno, a mí me gusta,
en ese término de globalización, Ajá. que, que están tratando de unir casi todos los países del mundo, pero a través de la sociedad, de sus transformaciones sociales. A través de ella es como intervienen de país en país, como lo que comenta Cari, la adaptación de algunas culturas a un país determinado. Pero también bueno, de lo que investigué me llamó la atención eso del impacto en la privatización de servicios públicos y bienes como el agua, la salud, la seguridad e incluso la administración. Y a lo mejor, comentando lo que dice Cari, pues tiene razón, porque de cierta manera, como en México, ha impactado tanto que al gobierno ya no le interesa nada de eso. Empiezan a privatizar varios servicios y pues ya nada más como estar al tanto, ¿no? Como decir que es un país que tiene globalización cuando no la tiene. Sí, México está bien, Irene Irene, ahora, perdón, Cari y Jenny, gracias por sus opiniones. Tienes razón. La globalización es este concepto de global, ahora sí, de englobar a todos, de hacer un todo igual. Pero en esta dinámica de globalización, algo que debe de caracterizar es que no todos los países han entrado a este proceso de globalización. Muchos se oponen. Muchos otros han entrado con el objetivo de entrar a ese primer mundo. Es decir, en esta globalización se encuentran todas las grandes potencias que han desarrollado una economía, una tecnología, una educación, unos servicios de salud mucho mejores, como lo vamos a ver en Estados Unidos, como lo vamos a ver en Alemania, Inglaterra, Japón, China, todas estas potencias que han crecido. Muchos países interesados por estas características se han unido a este proceso de globalización que afecta a todas las áreas. Sobre todo es una apertura que se ha dado a nivel comercial, es decir, ha abierto las fronteras para la importación y exportación de todos los bienes, servicios y productos que oferta cada uno de los países, entre ellos la educación. La educación se ve como un producto más, como un bien que se vende. Y entonces, por eso, ejemplo, hoy en México podemos ver que nos llegan cursos de Estados Unidos o los mexicanos se pueden estudiar a Estados Unidos, a cualquier otro país que tenga esta apertura. ¿Por qué? Porque ya hay esta apertura de fronteras. México empieza a incorporarse a la globalización a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari con los tratados internacionales, con el TLCAN sobre todo, que ahorita sigue en esa dinámica de entrar y no entrar, donde empiezan a abrir a las fronteras, no solamente ya a la política, sino a nivel comercial y sobre todo algo que decía Cari, que decían Jenny, a toda la tecnología. Esta globalización enfoca todo lo que es la tecnología, hoy estar conectados, ha abierto a la privatización, como lo decía Jenny. ¿Cómo vamos a ver la privatización? Por ejemplo, en telefonía. Antes en México, antes de que se dieran estos tratados, solo existía una compañía que era Telmex, la encargada de manejar y era una paraestatal, es decir, una empresa de gobierno que manejaba todas las telecomunicaciones en México. ¿Qué pasa? Dice gobierno, pues esta empresa me quita tiempo, me quita dinero, lo demás, vamos a abrir a otras empresas que puedan ofrecer esta comunicación. Nada más les cobramos una cuota, lo que sea, y ellos que se encarguen de brindar comunicaciones, ¿no? Y ya nosotros, pues no tenemos que mantener una compañía y ni que invertirle ni nada. Entonces es como empiezan a entrar en aquel entonces compañías como Pegaso, que después se convierten en AT&T, entra Telcel, todo lo demás. Y hoy vemos un sinfín de compañías que nos ofrecen sus servicios de comunicación y ya no le cuestan al gobierno, no tiene que invertir. Hablando de educación, por ejemplo, se habla de que poco a poco se ha ido privatizando. ¿Por qué? Antes en México, como en muchos países de América Latina, no existían muchas escuelas particulares. O sea, existían todas las escuelas públicas y eran las encargadas de brindar estos servicios. Obtener una clave para trabajar a nivel particular era muy, muy difícil. O sea, no se les daba como debería de ser. Pero ¿qué pasa con esta dinámica de la globalización? Pues bueno, como ya la educación se ve como un bien y un servicio que se vende, ¿sí? Entonces, como ya no queremos que al gobierno le cueste tanto mantener a las escuelas, pues vamos a darle claves a los particulares, que ellos empiecen a trabajar, que ellos empiecen a cobrar por el servicio, y si alguien quiere estudiar, pues que le cueste, ¿no? Y ya no le va a costar al gobierno mexicano invertir en esta educación. Por eso es que hoy vemos muchas escuelas particulares. No es tan fácil obtener la clave, pero
pues ya vemos que en todos lados existe una escuela particular. Y eso no solamente pasa en México, sino en América Latina. La privatización de esto, como lo decía Cari, va con lo del agua, va con vivienda, va con muchos aspectos en los que el gobierno pretende ya no meterse, digámoslo así. Ahora bien, eh, sobre todo, como les decía, tiene que ver con la utilización de la tecnología y el flujo precisamente de mercancía y capitales. Ya todo puede fluir. Por eso en México antes, por ejemplo, no se vendían muchos carros, ¿no? De otras compañías, ¿no? Existían incluso fabricantes mexicanos y vendían aquí sus vehículos. Pero al abrir las fronteras, pues nos llegaron marcas de todos tipos. Y hoy ustedes ven en el mercado de vehículos que nos llegan automotores japoneses, chinos, alemanes, estadounidenses, ingleses y mexicanos. Creo que hasta las compañías ya cerraron, que eran Dina y ay, no me acuerdo, había otra marca que fabricaba carros que ya ni existe, ¿no? ¿Por qué? Porque al llegar esta gran masa de incorporarse a los mercados, pues empiezan a desaparecer aquellas otras empresas y eso empieza a hacer que existan fenómenos de países que dominen a otros, ¿sí? Ahora, esto es un proceso que ha afectado a la política. ¿Por qué? Porque tratan de unificar precisamente estos ideales políticos. Tratan de estar todos como que llegar, guiarse por lo mismo y entonces unificar. Al final de cuentas, lo que pretende la globalización, como lo decía Cari, es unir como que una gran región, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus características? Pues bueno, sí, ha hecho que crezca el comercio mundial en bienes y servicios, sí, se ha abierto industrialización a regiones en las que no existían, ¿sí? Se han impuesto políticas favorables, sobre todo en la cosa de comercio, es decir, México pues puede exportar e importar productos, ¿sí? Y pues bueno, hay un sistema financiero sustentado por organizaciones internacionales como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que de alguna manera van a apoyar a estos países. Sobre todo es un fenómeno de interdependencia económica global. Pero como les decía, no todos los países están inmersos en esta dinámica. Y aunque veamos que existe una dinámica importante, vamos a ver que no todos están al mismo nivel. Aunque México está en la globalización, en este proceso, pues resulta que no es un país primermundista como Estados Unidos o como China, ¿verdad? Somos un país tercermundista que de alguna manera servimos a otros países. Las consecuencias, bueno, hay una colaboración a nivel mundial, ¿sí? Hay pérdida de poder por parte de los estados emergentes, es decir, de estos países pequeños. Sí ha habido muchos avances tecnológicos, ¿sí? Se concentran ingresos en ciertas regiones y hay una segmentación, o sea, sigue habiendo, aunque no lo veamos así, pues como que regiones, de acuerdo a las características. Sus ventajas, un gran intercambio cultural, mayor comunicación y desarrollo de ciencia y tecnología, pero sus desventajas, pérdida de la identidad por este intercambio cultural. ¿Por qué? Porque hay un proceso de interculturalización, de aculturación. Hay influencia de empresas extranjeras y hay pérdida de empleo con este avance tecnológico. ¿Por qué pérdida de empleo? Porque ahora las empresas al tener más avance tecnológico, pues ya contratan menos personas porque contratan más maquinaria especializada en hacer el producto, ¿no? Entonces, eso genera la globalización. Vamos con la internacionalización. Bueno, pero se va a acabar esto. Le cierro el módulo y vuelvo a iniciar otro para que podamos seguir con esta explicación, por favor. ¿Sí? Las veo en un minutito. Denme chance, por favor.